Un mendigo negro ayuda a un niño que llora sin saber que su padre millonario lo estaba mirando. Su vida cambia para siempre. La sangre corría por la rodilla del niño mientras sus sollozos resonaban en la acera vacía. Nadie se detuvo. Nadie miró. Para los transeúntes apresurados de Nueva York, el llanto de un niño era simplemente otro ruido en la caótica sinfonía de la ciudad. Pero para Zoe, incluso con el hambre royendo su estómago durante 2 días, ese grito atravesó todas sus defensas. «Oye, pequeño, déjame ver eso». Zoe se acercó al niño, ignorando las miradas sospechosas de los peatones. Sus dedos oscuros y callosos contrastaban con la piel pálida del niño mientras examinaba suavemente el moretón. Con movimientos precisos, sacó un pañuelo sorprendentemente limpio de su bolsillo, su única posesión además de la ropa que vestía, y lo presionó contra la herida. A unos metros de distancia, Richard Montgomery observaba la escena inmóvil, con la mano apretando instintivamente el maletín de cuero italiano valorado en $5,000. Su hijo se adelantó corriendo, tropezó y ahora una mujer sin hogar lo estaba tocando. Su primer impulso fue intervenir, pero algo lo detuvo. Tal vez la delicadeza de los movimientos de la mujer, o la forma en que su hijo había dejado de llorar casi instantáneamente. «¿Qué pasó, campeón?», Zoe preguntó, atando el cordón suelto del zapato del niño. «Parece que tenías prisa». «Solo quería ver los pájaros», respondió señalando a las palomas que peleaban por las migajas. «Mi nombre es Noé». Zoe sonrió, revelando una sonrisa sorprendentemente perfecta para alguien que dormía en refugios abarrotados cuando tenía suerte o bajo pasos elevados cuando no la tenía. «Un placer conocerte, Noah. Yo soy Zoe». A unos cuantos metros de distancia, Richard se quedó congelado. Normalmente, sus guardias de seguridad habrían eliminado a cualquier persona indeseable que se acercara a su hijo. Pero hoy, había despedido al equipo para tener un raro momento a solas con Noah después de 3 meses viajando por 5 continentes cerrando acuerdos. «Ahí tienes», dijo Zoe, terminando de limpiarle la rodilla. «No es nada grave, solo ten más cuidado. ¿De acuerdo? Esas zapatillas son demasiado bonitas como para rayarlas». Fue entonces cuando Noé preguntó inocentemente, «¿Por qué estás tan sucio?». El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Richard sintió que su rostro ardía de vergüenza, listo para intervenir, pero la respuesta de Zoe lo sorprendió. «Porque no todos tienen la misma suerte en la vida, pequeña». Ella habló sin autocompasión, limitándose a afirmar un hecho. «A veces perdemos nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra familia, pero nunca perdemos nuestra humanidad. Recuerde eso». Esas palabras golpearon a Richard como un puñetazo. Hace apenas 32 días, durante una reunión de la junta directiva, había dicho que la gente en las calles elige estar allí y que dar ayuda solo perpetúa el problema. Ahora estaba viendo a una mujer que claramente no tenía nada compartir su única posesión limpia con un extraño. Zoe se levantó rápidamente, secándose la cara para ocultar una lágrima rebelde. Su estómago rugió lo suficientemente fuerte para que Noah lo oyera, recordándole que había cambiado su última comida del refugio por ese pañuelo limpio después de escuchar que una infección se había propagado entre las personas sin hogar de la zona. «Papá». Noé finalmente vio a Richard y corrió hacia él. «Mira, esa señora me ayudó». Richard dio un paso adelante, incómodo en su postura normalmente segura. Zoe ya estaba retrocediendo rápidamente, como si supiera la reacción habitual a su presencia. «Espera», llamó Richard, pero ella ya había desaparecido entre la multitud. Noah tiró de la manga del abrigo de su padre. «Tenía hambre, papá». Oí cómo le rugían las tripas. Esa noche, mientras la lluvia azotaba las calles de Manhattan, Zoe se acurrucó bajo el pequeño toldo de una entrada de servicio, soñando con cómo habría sido su vida si aquella entrevista de trabajo de hacía 3 años no hubiera terminado con un director de recursos humanos diciendo que su perfil no encajaba con la imagen de la empresa. El mismo director que, casualmente,
ahora aparecía en vallas publicitarias como el nuevo vicepresidente de diversidad de Montgomery Enterprises. Lo que no sabía era que, en ese preciso instante, Richard Montgomery estaba usando todo su poder y recursos para encontrarla, impulsado por algo que no había sentido en años, vergüenza por quien se había convertido y la determinación de cambiarlo. Si esta historia de bondad e indiferencia te conmovió, asegúrate de registrarte para descubrir cómo un simple acto de humanidad desencadenaría una revolución que nadie, ni siquiera el hombre más poderoso de Nueva York, podría haber predicho. Pasaron 3 días mientras Zoe se enfrentaba a un nuevo golpe. El albergue donde ocasionalmente conseguía cama había cerrado por reformas de emergencia, un eufemismo común cuando las autoridades querían sacar a personas sin hogar de zonas de alto valor antes de eventos importantes. Tienes 20 minutos para recoger tus pertenencias, anunció un policía con fingida indiferencia. ¿Pero a dónde se supone que vamos?, preguntó una anciana junto a Zoe. Ese no es mi problema, respondió, mirando su reloj. El albergue más cercano está a 10 kilómetros. Zoe recogió sus escasas pertenencias. Una mochila con 2 mudas de ropa, un cepillo de dientes desgastado, una agenda hecha jirones y un estuche de maquillaje barato que usaba para entrevistas de trabajo que nunca conseguían trabajo. Fue entonces cuando Marcus, un trabajador social que frecuentaba el albergue, le tocó el hombro. Zoe, la Fundación Nuevo Comienzo está contratando a personas con experiencia viviendo en la calle para un nuevo programa. Es rentable. Le entregó una tarjeta con una dirección. ¿Por qué yo?, preguntó con escepticismo. Porque tienes algo que no se puede enseñar. Dignidad bajo presión, respondió. Además, vi tu currículum cuando solicitaste el programa de vivienda. Licenciatura en Administración de Empresas, 3 años de experiencia en RR. HH. Antes de todo esto, a la mañana siguiente, empapada por la lluvia persistente, Zoe se presentó en la dirección que le habían dado. La recepcionista ni siquiera levantó la vista cuando entró, goteando sobre el suelo recién encerado. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con frialdad. Estoy aquí por el trabajo en la Fundación Restart. Marcus Williams me recomendó. La expresión de la recepcionista cambió al instante a desprecio. Seguro que está en el lugar correcto, intervino una voz femenina. Estaba justo donde debía estar. Vanessa Amara Chun, directora ejecutiva de la fundación. Apareció con una postura segura y un blazer impecable, extendiendo la mano sin dudarlo. En su sencilla oficina, sin la ostentación típica de las nos que se preocupaban más por las apariencias que por los resultados, Amara explicó, nuestra misión es más que simplemente sacar a la gente de la calle. Es para exponer el sistema que los pone ahí en primer lugar. La conversación fue interrumpida por la llegada de Marcus con una carpeta gruesa. Estaba terminando mi investigación sobre Montgomery Enterprises. El nombre impactó a Zoe como un rayo. Montgomery. Richard Montgomery. Amara confirmó. Multimillonario, autoproclamado filántropo e irónicamente, uno de los mayores inversores en proyectos de revitalización urbana que expulsan a comunidades vulnerables de sus hogares. Nuestra próxima campaña se centrará en las inconsistencias entre su imagen pública y sus políticas corporativas. Fat tenía un peculiar sentido del humor, el padre del chico al que había ayudado días atrás. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Zoe. Porque necesitamos a alguien que conozca la realidad de las calles, pero que también entienda el mundo corporativo. Alguien que pueda exponer la hipocresía. Lo que Zoe no reveló fue su breve encuentro con el hijo de Montgomery. Algo le decía que se guardara esa información. En las semanas siguientes, mientras recopilaba testimonios de personas desplazadas por los proyectos de Montgomery Enterprises, Zoe notó algo extraño. El mismo coche negro aparecía a menudo donde quiera que iba. Más de una vez, sintió que la vigilaban. En su lujoso apartamento, Richard examinó los informes de la fundación y descubrió con creciente incomodidad que sus políticas corporativas estaban directamente en el radar de la organización. Noah, que jugaba en la habitación de al lado,
no dejaba de preguntar por la señora de la bufanda. ¿La encontraste, papá? Todavía no, campeón, pero me estoy acercando. Durante su investigación, Zoe encontró un nombre familiar en los registros. James Peterson, actual director de diversidad e inclusión en Montgomery Enterprises. El mismo hombre que 3 años antes había rechazado su solicitud con la excusa de que no encajaba en la cultura corporativa. El mismo hombre que, según los empleados actuales, vetaba sistemáticamente a candidatos de minorías para puestos de liderazgo mientras construía una fachada de inclusión. Su diario destrozado. No era solo un desahogo. Era un registro meticuloso de un sistema roto, visto a través de los ojos de alguien que lo había experimentado en su forma más cruda. Nombres, fechas, comentarios discriminatorios sutilmente codificados que había recibido en docenas de entrevistas de trabajo. Y ahora, con los recursos de la fundación, estas observaciones comenzaban a tomar forma como evidencia concreta. Lo que nadie se dio cuenta, mientras los caminos de Zoe y Richard convergían inevitablemente, era como una simple mochila desgastada cargaba las semillas que podrían derrumbar un imperio. Mientras se la buscaba, impulsado por una conciencia tardía, ella compiló silenciosamente el expediente que expondría las contradicciones fundamentales de un sistema que él había ayudado a construir. A veces, las personas más peligrosas no son las que tienen poder. Son las que no tienen nada que perder. La Conferencia Anual de Diversidad e Inclusión de Montgomery Enterprises fue el evento más hipócrita del mundo corporativo. Según Zoe, en ese lujoso auditorio bajo luces tenues y pancartas inspiradoras que proclamaban la innovación a través de la diversidad, cientos de ejecutivos aplaudieron cuando James Peterson subió al escenario. Como director de diversidad, me complace anunciar que nuestra empresa aumentó la contratación de profesionales de grupos minoritarios en un 75% el año pasado, proclamó, mostrando gráficos impecables en la pantalla gigante. En la última fila, Zoe grabó todo discretamente con un pequeño dispositivo proporcionado por la Fundación Ramico. Su presencia allí como representante de una ONG asociada había sido cuidadosamente orquestada por Amara tras semanas de meticulosa preparación. Richard Montgomery observaba el evento desde el lado derecho del escenario, incómodo. Desde que conoció a Noah, algo en él había cambiado. Sus investigaciones sobre Zoe lo habían llevado a descubrir no solo sobre su búsqueda, sino también sobre las prácticas cuestionables de su propia empresa. Ahora, continuó Peterson, me enorgullece invitar a representantes de nuestras organizaciones asociadas a un panel sobre inclusión social. Zoe respiró hondo y caminó hacia el escenario junto con otros 3 representantes. Cuando Peterson la vio, su sonrisa vaciló por un segundo, tan breve que solo alguien que buscara esa reacción se habría dado cuenta. Bienvenidas, dijo, controlando la voz. Comenzaremos con una breve presentación de cada organización. Cuando fue el turno de Zoe, se puso de pie. Con calma. Mi nombre es Zoe Williams. Hace 3 años, tuve una entrevista en esta empresa para el Departamento de Recursos Humanos. Se hizo un silencio incómodo. Este no era el guión acordado. En ese momento, el señor Peterson me informó que mi perfil no encajaba con la imagen de la empresa. Su voz se mantuvo firme. 3 meses después, perdí mi apartamento. 6 meses después, estaba en la calle. Peterson tosió nerviosamente. Creo que nos estamos desviando del tema. En la calle, Zoe continuó como si no la interrumpieran. Llevaba un diario detallado de cada persona en una situación similar a la mía. Antiguos profesionales cualificados, en su mayoría negros y latinos, rechazados por no encajar en la cultura corporativa. Richard Montgomery se enderezó en su silla, reconociendo finalmente quién era esta mujer. La misma mujer que había ayudado a Noah. La misma mujer que había estado buscando durante semanas. Mientras Montgomery Enterprises proclama la inclusión, Zoe continuó, presionando un botón en su celular. Sus ejecutivos hablan un idioma diferente en privado. En la pantalla grande, apareció un video. James Peterson en una reunión interna,
Riendo, dijo, claro, necesitamos diversidad en nuestros folletos promocionales, pero no necesariamente en la sala de juntas. Otro clip mostró al mismo hombre comentando, ponga algo de color en los niveles inferiores para cumplir con las cuotas, pero mantenga el núcleo estratégico. ¿Sabe? Los murmullos en el auditorio se hicieron más fuertes. Peterson palideció. Eso está editado completamente fuera de contexto. Tengo las grabaciones completas, respondió Zoe con calma. Así como documentos que muestran cómo, bajo su liderazgo, el 89% de los candidatos negros calificados fueron rechazados con la misma justificación vaga que usaron conmigo. La pantalla ahora mostraba una serie de correos electrónicos internos, mensajes y formularios de evaluación con claros patrones de discriminación. Richard se levantó y caminó hacia el escenario con paso decidido. Peterson, sudando, miró frenéticamente a Zoe y a su jefe. Señor Montgomery, esto es claramente un intento de silenciarlo. Richard interrumpió, su voz resonando a través del micrófono. Por un momento, Zoe temió que estuviera allí para defenderlo. En cambio, se volvió hacia el público. Como director ejecutivo de Montgomery Enterprises, asumo toda la responsabilidad por estos fracasos. No solo errores políticos, sino también morales. Todo el auditorio se quedó paralizado. Richard Montgomery nunca admitió sus errores públicamente. Señorita Williams, continuó, mirando directamente a Zoe. Hoy nos ha mostrado el verdadero significado de la valentía y integridad, cualidades que irónicamente decimos valorar en esta empresa. Peterson intentó escabullirse discretamente, pero Richard lo retuvo del brazo. James Peterson queda oficialmente relevado de sus funciones, con efecto inmediato. Y mañana comenzaremos una auditoría completa de todas nuestras prácticas de contratación y ascensos. Dirigiéndose a Zoe, dijo en voz más baja, tengo una deuda personal contigo que me gustaría discutir en privado. Tras bambalinas, después de que la conferencia se sumiera en el caos, Richard encontró a Zoe organizando sus notas. No pregunta por ti todos los días, dijo simplemente. Ella lo miró sorprendida. ¿Cómo lo conseguiste? Mi hijo insiste en que eres la señora de la bufanda. La bufanda que usaste para limpiarle el moretón. Llevo semanas buscándote. Mientras el imperio corporativo de Montgomery experimentaba un terremoto de cambios en las semanas siguientes, con despidos de alto perfil y reestructuraciones completas, pocos se dieron cuenta de la verdadera ironía de la situación. El hombre que había construido su imperio predicando la meritocracia finalmente comprendió que el verdadero mérito no provenía de la acumulación de privilegios, sino de la resiliencia forjada en la adversidad. Lo que uno podría haber predicho como esa confrontación transformaría no solo la vida de Zoe o las políticas de Montgomery Enterprises, sino fundamentalmente el corazón de un hombre que por primera vez vio con claridad el mundo más allá de su burbuja de privilegio. Y mientras las consecuencias de esta revelación pública se extendían como ondas por el mundo corporativo, una pregunta persistía. ¿Qué sucedería cuando el niño Noé descubriera que su héroe y la señora de la bufanda tenían mucho más en común de lo que nadie podría haber imaginado? 6 meses después de la conferencia que sacudió al mundo corporativo, la revista Forbes publicó un artículo titulado La transformación de Montgomery. Como una mujer sin hogar revolucionó un imperio. El artículo de portada presentaba a Zoe Williams, ahora directora de Impacto Social en Montgomery Enterprises, junto a Richard Montgomery en un proyecto de vivienda desarrollado por la compañía. La primera vez que vi a Zoe, estaba ayudando a mi hijo mientras yo me quedaba paralizado, dijo Richard en la entrevista. En ese momento, ella era invisible para el mundo corporativo que yo representaba. Hoy, ella es la voz más importante en nuestra mesa de toma de decisiones. El nuevo Centro de Capacitación Laboral de Montgomery, ubicado exactamente donde el refugio había estado cerrado por reformas, ahora ofrecía alojamiento temporal, vivienda, capacitación y empleo garantizado para personas en situación vulnerable. El programa, llamado Proyecto Pañuelo,
por sugerencia de Noah, ya había reintegrado a más de 200 personas a la fuerza laboral. Mientras tanto, James Peterson se enfrentaba a una demanda interpuesta por exempleados y solicitantes de empleo discriminados. Su carrera estaba prácticamente acabada. Ninguna empresa de renombre se arriesgaría a contratarlo tras las revelaciones de conducta discriminatoria sistemática. En una ironía que no pasó desapercibida en las redes sociales, ahora buscaba trabajo utilizando el mismo sistema que había manipulado contra otros durante años. El prejuicio tiene un costo que va mucho más allá de la moral, explicó Zoe en una charla TED que se haría viral. Cuando las empresas rechazan talento por su apariencia, raza u origen, no solo destruyen vidas individuales, sino que comprometen su propio potencial de innovación y crecimiento. La colaboración entre la Fundación Ramico y Montgomery Enterprises se convirtió en un modelo estudiado en las escuelas de negocios. Amara Chun, ahora asesora habitual del consejo de administración de la empresa, solía bromear: intentaron comprarnos para silenciarnos. Terminamos comprando su alma, y valió mucho más de lo que pensábamos. Una tarde de otoño, mientras supervisaba la apertura de un nuevo espacio comunitario, Zoe recibió un mensaje inesperado. Una mujer que había sido recientemente acogida en el programa escribió: «No me conoces, pero hace 3 años me diste el último trozo de tu sándwich en un refugio. Dijiste que lo necesitaba más que tú. Nunca lo olvidé. Hoy soy la siguiente en la fila para empezar de nuevo». La cadena de bondad que Zoe había iniciado, incluso en sus momentos más difíciles, ahora se multiplicaba a través de vidas que nunca imaginó tocar. En casa, sí, ahora tenía un hogar propio. Zoe guardaba enmarcado el pequeño pañuelo que había usado para limpiar la rodilla de Noah, ahora lavado y guardado como símbolo de una transformación imposible de predecir. Noah, ahora con responsabilidades autoasignadas en el proyecto Pañuelo, solía acompañar a Zoe en sus visitas a los centros. Cuando sea mayor, le confesó un día: «Quiero ayudar a la gente como tú». «Ya lo haces», respondió Zoe. «¿Sabes cómo?» «¿Cómo?», preguntó con curiosidad. «Viendo a personas que otros fingen no ver». Richard, observando desde lejos cómo su hijo interactuaba con la mujer que había redefinido por completo sus valores, reflexionó sobre cómo un solo momento de indecisión, esos segundos que dudó antes de intervenir cuando Zoe ayudó a Noah, habían cambiado el curso de innumerables vidas, incluida la suya. «Hay una lección que aprendí de todo esto». Richard compartió durante una cena benéfica que recaudó millones para vivienda social. «El privilegio no es solo lo que tienes, sino lo que nunca has tenido que pensar. Pasé décadas construyendo muros para proteger mi fortuna cuando debería haber estado construyendo puentes para compartir oportunidades. La verdadera transformación, sin embargo, estuvo en los pequeños detalles». Richard ahora sabía los nombres de todos los trabajadores de mantenimiento. Noé compartió su almuerzo con sus colegas menos afortunados y Zoe. Zoe ahora llevaba no solo un diario de injusticias, sino un plan estratégico para corregirlas sistemáticamente. «Algunas personas me preguntan si me siento satisfecha de haber ganado», dijo Zoe durante una entrevista. «Pero esta nunca fue una batalla para ganar o perder. Se trataba de restablecer el equilibrio. La verdadera victoria no está en derrotar a tus oponentes, sino en convertirlos en aliados». La historia de una mujer que pasó de la acera a la sala de juntas resonó mucho más allá de las fronteras de Nueva York. En las escuelas, las empresas y las comunidades, el efecto Zoe inspiró un nuevo enfoque hacia la diversidad, no como una obligación estadística, sino como una ventaja estratégica y un imperativo moral. En su primer aniversario en la empresa, Zoe recibió un regalo inusual de Richard y Noah: una pequeña caja que contenía un pañuelo nuevo, inmaculadamente blanco, con una nota sencilla para el próximo nuevo comienzo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de la profundidad del gesto. No era solo un símbolo de cómo había cambiado su vida. Fue un recordatorio de que la transformación genuina siempre comienza con simples actos de humanidad, incluso cuando el mundo entero parece haberte dado la espalda. Esa noche,
Al contemplar la ciudad que una vez la había rechazado y ahora la celebraba, Zoe comprendió que la verdadera justicia no se trata de castigar a quienes cometen errores, sino de crear un mundo donde esos errores sean cada vez más difíciles de cometer y cada vez más fáciles de corregir. Y mientras las luces de Manhattan brillaban contra el cielo nocturno, una simple verdad flotaba en el aire. A veces el acto más revolucionario no es derribar imperios, sino transformarlos de adentro hacia afuera con la misma amabilidad con la que se limpia la rodilla raspada de un extraño. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre el poder transformador de los pequeños gestos, no olvides suscribirte al canal para más historias que revelan cómo la verdadera grandeza muchas veces se esconde en los rincones más insospechados de la sociedad y cómo la mejor venganza ante un sistema injusto es reconstruirlo con tus propios valores.